Hola, vamos a dar comienzo al video número 1 del tema metales de transición. Los metales de transición están ubicados en lo que denominamos el bloque D de la tabla periódica. ¿Sí? En las clases anteriores estuvimos hablando sobre los elementos del bloque P y antes de los metales de transición nos dedicamos a hablar de los metales que los denominamos los metales S, que son aquellos que están en el grupo 1, los metales alcalinos, y los metales alcalino-térreos en el grupo 2. Estos metales son muy importantes para el desarrollo de la actividad humana. Hay registros muy antiguos del uso de los metales de transición por los humanos, así que bueno, su importancia para el desarrollo de la sociedad es realmente relevante. Tienen distintas propiedades y estas propiedades se vinculan a la estructura electrónica, a la diferente estructura electrónica que se observa en torno a los diferentes metales y a la naturaleza del enlace metálico que también difiere a lo largo del grupo y el período. Por ejemplo, podemos comentar que el titanio es un metal fuerte y ligero y los metales como cromo, manganeso y hierro son muy importantes porque son componentes de la mayoría de los aceros y bueno, es un material con muchísimo uso, con diferentes usos. El cobre es el metal que se utiliza como conductor eléctrico por naturaleza, o sea, todos conocemos o sea, todas las personas conocen la utilidad del cobre, ¿no? Y, por ejemplo, otros metales como el platino y el oro son metales maleables y hay sus usos y son metales nobles, metales que no son muy difíciles de oxidar y por eso también su aplicación a joyería y otros usos. Y metales como el osmio y el iridio son metales muy densos. Otra característica realmente notable y destacable de los metales de transición es la diversidad de compuestos derivados de los iones y ahí nos tenemos que mencionar la química de coordinación, ¿sí? Una enorme diversidad de compuestos de coordinación que va a ser objeto de estudio en las unidades siguientes. Algo destacable de los iones complejos es las soluciones coloreadas. Acá en esta imagen vemos acuocomplejos de los metales +2 y vemos cómo está la absorción en el espectro, en el rango del visible, ¿sí? Se observa claramente al ver los distintos colores de las soluciones acuosas. En esta imagen de acá vemos la familia de los complejos de amino-cobalto. El estado de oxidación del cobalto es +3 y vemos cómo tenemos para pentamín cobalto y variando el ligando, ¿sí? Que va desde cianuro, nitrito y distintos ligandos, como los colores, o sea, cómo se puede modular la estructura electrónica de los complejos y de ahí los distintos colores que se observan en las soluciones. Eso también lo veremos en mucho detalle más adelante. La química de coordinación también está muy vinculada a los sistemas biológicos. Acá vemos, por ejemplo, las porfirinas, el grupo hemo, donde vemos la coordinación de hierro y bueno, su relevancia para los sistemas biológicos. Una característica muy distintiva de los metales de transición es justamente la existencia de electrones en los electrones de valencia en los orbitales d. Recordemos la forma de los orbitales d. Acá tenemos el d XY, el DZX o XZ, el DZ cuadrado, el DZI y el de X cuadrado menos Y cuadrado, ¿sí? Vamos a retomar con el tema de los orbitales de los metales de transición cuando veamos la química de coordinación, porque justamente estos son los orbitales que vamos a utilizar para describir el enlace de coordinación.
En esta imagen se resume la configuración electrónica externa para los metales de transición. Esta primer fila es lo que denominamos los metales de primera serie o los metales 3D. La segunda es la segunda serie o los metales 4D y así sucesivamente, ¿sí? Tercera serie, metales 5D. Fíjense que la configuración electrónica externa está dada por N más 1 S2, ND, ¿sí? X, donde a medida que nos movemos hacia la derecha van ubicándose los electrones en los orbitales D. Salvo algunas excepciones, como es en el caso del cromo o el cobre, donde en lugar de llenarse el orbital S va al orbital D y entonces tenemos la configuración electrónica externa de 3D5 4S1 o 3D10 4S1. El llenado es sucesivo en los orbitales D. Y esto está fundamentado en la evidencia experimental. Acá en este cuadro podemos ver nuevamente el detalle del llenado de los electrones en los orbitales de los metales de transición. ¿Y por qué? O sea, acá vemos en esta imagen la representación con los orbitales de la primera serie de transición. Vemos cómo los orbitales D son más compactos y entonces existe una mayor repulsión interelectrónica, lo que justifica de alguna manera el llenado primero en los orbitales S y luego en los orbitales D, salvo las dos excepciones que vimos que son para el cromo y para el cobre. Acá vemos en esta parte de la imagen la configuración electrónica externa de los iones metálicos en los estados de oxidación más 2 y más 3, que son los estados de oxidación más estables para la mayoría de los elementos de la primera serie de transición. Y que vemos que esta configuración electrónica externa está vinculada a los orbitales D. Y con eso vemos que los primeros electrones que se remueven son de en especial cuando vemos el estado de oxidación más 2, son los electrones que están en los orbitales S, ¿sí? Se ve experimentalmente que los primeros electrones que se remueven de los elementos de transición son los de los orbitales S y no los de los orbitales D. Desde ya que luego de la segunda, digamos, energía de ionización, o sea, la segunda ionización, sí se van removiendo los electrones que están en los orbitales D. Acá vemos como resumido tenemos todos los metales, no solamente los de transición. Fíjense que acá tenemos los metales S del grupo 1 y grupo 2 y los metales de los elementos del bloque P. Si recordemos que el carácter metálico aumentaba conforme bajábamos en el grupo, ¿sí? Entonces vemos la gran diversidad nuevamente de las estructuras en estado sólido cristalino para los metales. Acá con este símbolo se representa la estructura cúbica centrada en las caras. Recordemos que se trata de un empaquetamiento compacto. El otro empaquetamiento compacto muy frecuente es el hexagonal compacto. Y también observábamos, esto lo vimos bastante en los metales del bloque S. Fíjense, recordemos cómo en el grupo 1 todas las estructuras metálicas corresponden a empaquetamientos no compactos, como es la cúbica centrada en el cuerpo, ¿sí? No solamente es importante el tipo de unión, y para eso el tipo de unión y la cantidad de electrones que están participando de su unión, para poder entender o para poder estudiar las propiedades de estos metales, sino también el tipo de empaquetamiento, o sea, el tipo de estructura cristalina que se observa, ¿sí? Acá vemos en algunos casos donde está el asterisco, eso representa que bueno, son estructuras distorsionadas con respecto a las típicas que vimos recién. Esto también lo vimos en
en detalle cuando vimos el grupo del boro, donde teníamos otro tipo de estructuras, o también puede ser en el caso de algunos donde no hay una estructura más estable, sino hay varias con estabilidades similares. Las propiedades de los metales en estado sólido, cristalino, se vinculan con cómo es esta unión metálica, ¿sí? Hasta ahora, ¿qué argumento utilizábamos para describir las uniones en los sólidos cristalinos metálicos, ¿sí? Decíamos que era una red cristalina, o sea, un sólido periódico donde ubicábamos a los núcleos en los distintos puntos de la red y los electrones se ubicaban en una especie de mar de electrones o un gas de electrones para estabilizar el sistema. Nosotros podemos describir, o sea, es posible describirla un poquito mejor a esta unión metálica y para eso usamos el modelo de banda, ¿sí? Si bien nosotros tampoco en esta materia vamos a describir la estructura de bandas o el modelo de bandas con mucha rigurosidad, sí vamos a tratar de dar algunos argumentos más que describirlo como les comentaba acá para entender cómo es la unión metálica. Imaginémonos, por ejemplo, un sodio metálico, ¿sí? Donde los orbitales de frontera son los orbitales 3s1, donde este electrón es el que participa de la unión metálica. Si tenemos dos núcleos de sodio, dos átomos de sodio, los orbitales para representar esta unión metálica van a obtenerse de la combinación de los orbitales atómicos y vamos a obtener un orbital ligante y un orbital antiligante. Si ahora combinamos tres átomos de sodio en un sistema del tipo lineal, vamos a tener nuevamente orbitales de menor energía con un carácter enlazante, orbitales intermedios que pueden tener un carácter no enlazante o menor carácter enlazante y orbitales de mayor energía del tipo antienlazante. Ahora, si vamos sumando, ¿sí? En una estructura del tipo lineal, extendiéndonos a un sólido, un sistema del tipo infinito en una dimensión, también los orbitales, los orbitales que describan este enlace que en este sistema van a estar dados por la combinación de los orbitales atómicos S de cada uno de los átomos de sodio. Pero en lugar de tener una resultante discreta, ¿sí? O sea, los orbitales con energías discretas, sino vamos a tener estos infinitos orbitales, o sea, n orbitales para describir el enlace, van a ser una especie de continuo. Bueno, este continuo de orbitales se lo llama banda, o esta es la estructura de bandas. Y como en este caso la banda que me permite describir el enlace es obtenida a partir de la combinación de orbitales S, decimos que es la banda S. Bueno, en esta estructura de banda también vamos a ir llenándola con los electrones y vamos a tener la banda, digamos, la región vacía y la región llena, la que estará completa por los orbitales de valencia. Entonces, esquemáticamente, para el sólido en una dimensión, para un metal donde las bandas van a estar obtenidas a partir de la combinación de orbitales atómicos S, vamos a tener a menor energía las bandas principalmente enlazantes, luego tendremos bandas intermedias con carácter enlazante intermedio y de mayor energía con las antienlazantes. En lugar de tener como les decía, valores discretos, tenemos un continuo de orbitales y vamos a tener una red de orbitales moleculares o una red de bandas, por eso hablamos de estructura de bandas, cuando extendamos, digamos, este modelo, o sea, pensemos que esto lo describimos pensando en un sólido infinito en 1D, pero en los sólidos ¿cómo son? Son en 3 dimensiones, ¿sí? Entonces ahí por eso hablamos de red de orbitales que me permitan describir la unión metálica
y no de orbitales discretos o con energías discretas. De la misma manera que podemos combinar los orbitales atómicos de los metales para obtener estos orbitales moleculares o la estructura de bandas que nos permita describir la unión metálica, también podemos hacer lo mismo con los orbitales p, y en este caso vamos a tener la banda p, ¿sí? O sea, vamos a tener, así como tenemos los orbitales moleculares sigma o los orbitales moleculares pi, a partir de la combinación de los orbitales atómicos, en el caso de los metales también tenemos la banda S a partir de la combinación de los orbitales S y la banda P a partir de la combinación de los orbitales P. Luego, cuando tengamos, o sea, grafiquemos estas bandas resultantes en función de la energía, vamos a ver que ocurre típicamente en los materiales sólidos cristalinos una superposición de las distintas bandas, ¿sí? Y no vamos a entrar en detalle, pero dependiendo de cómo sea ese grado de superposición, ¿sí? Vamos a tener distintas propiedades en mi sólido cristalino. Y cuando va a haber casos donde el grado de superposición sea muy bajo o nulo, y entonces vamos a tener una diferencia de energías entre las bandas originadas por los orbitales P y las bandas originadas por los orbitales S, y a lo que se llama especie de diferencia de energía, en inglés se lo conoce como band gap. En el caso de un alto grado de superposición vamos a tener esquemáticamente algo como lo que vemos acá, y este diagrama o esta imagen representa lo que ocurre con el diagrama de bandas de los metales. En los metales hay un amplio grado de superposición de las distintas bandas. Desde ya que en los metales vamos a tener la banda correspondiente a los orbitales d, y vemos cómo hay se guarda una similitud bastante grande con lo que vimos anteriormente en el gráfico de los distintos orbitales. Vemos cómo hay una banda superpuesta que corresponde a la banda S y la banda P, y otra banda que corresponde a la banda D originada por los orbitales D. Típicamente, cómo se grafica es, bueno, la energía en función de esta variable que es DOS, que es la densidad de estados, ¿sí? O sea, cómo es la densidad de cada uno de los estados. Y otra variable que se observa típicamente en estos diagramas es el nivel de Fermi o la energía de Fermi, y que corresponde al orbital ocupado de mayor energía a temperatura igual 0, ¿sí? Y corresponde a la mitad la mitad de los n orbitales resultantes. Vemos cómo a medida que nos movemos a la derecha, por ejemplo, acá está representado la primera serie de transición, ¿qué va pasando? Se van poblando los orbitales d, ¿sí? O sea, la banda D está cada vez más poblada porque tenemos un aumento en el número de electrones d. Ahora que ya describimos la unión metálica, vamos a pasar a estudiar o describir las distintas propiedades atómicas, ¿sí? Acá vemos cómo en este gráfico se representa el radio metálico a medida que aumenta el número atómico, ¿sí? A medida que nos movemos hacia la derecha en las distintas series de transición. Observemos primero qué pasa en esta curva violeta, ¿sí? Vemos cómo a medida que pasamos del escandio al titanio, vanadio, cromo, hay una disminución del radio metálico. Recordemos cómo definimos el radio metálico, ¿sí? O sea, tenemos dos núcleos metálicos de los metales y es la mitad de la distancia entre los núcleos, ¿sí? Entonces, esta disminución, ¿con qué la podemos asociar? La podemos asociar con una mayor estabilidad del enlace metálico, con un aumento en la fortaleza de este enlace metálico.
Pero luego de pasar por este mínimo, vemos cómo hay un incremento del enlace, ¿sí? O sea, de la distancia de enlace, lo que lo podemos asociar con una mayor inestabilidad, ¿sí? O sea, con un debilitamiento del enlace metálico. ¿Y esto cómo lo podemos explicar? Bueno, a medida que nos movemos hacia la derecha en la serie, aumenta el número de electrones D, ¿sí? O sea, aumenta el número de electrones D. Estos electrones van a ir ubicándose en la banda de valencia, en la banda D, en bandas de carácter antienlazante o de un mayor carácter antienlazante. Si a medida, recordemos que en lo que vimos recién, o sea, en esta estructura de bandas, pasábamos de un carácter enlazante o un mayor carácter enlazante a bandas, a medida que aumenta la energía, en bandas de un carácter antienlazante mayor. Y entonces al ubicarse estos electrones, al aumentar el número de electrones de ubicarse en esas bandas, la estabilidad o el enlace metálico se va debilitando. ¿Qué otra cosa podemos ver característica o qué nos llama la atención de este gráfico? Vemos cómo en rojo y en verde están representadas las curvas para la segunda serie de transición y la tercera serie de transición. ¿Y qué podemos ver? Que las curvas son prácticamente idénticas. Pasan por un mínimo de la misma manera, o sea, a medida que van aumentando los electrones, hasta llegar a cierto punto, esto favorece el enlace metálico, ¿sí? O sea, una mayor cantidad de electrones en el enlace lo fortalece, lo estabiliza, pero luego de cierto mínimo, un aumento de esos electrones, de la cantidad de electrones, van a empezar a poblar bandas con carácter antienlazante, lo cual se asocia con el debilitamiento del enlace. Pero vemos cómo hay un efecto claramente en la tercera serie y en la segunda y en la tercera, en especial en la tercera serie, que está relacionado con lo que conocemos como contracción lantánida. Los orbitales F y los orbitales de mayor N, tienen un efecto de apantallamiento de la carga nuclear mucho más débil, o sea, más ineficiente, con lo cual esto se traduce con un aumento de la carga nuclear efectiva. Y este efecto, a medida que bajamos en las series de transición, o sea, a medida que bajamos en el grupo, se conoce como contracción lantánea. Entonces, resumiendo, digamos, la tendencia que se observa en el radio metálico conforme nos movemos hacia la derecha tiene que ver con, bueno, primero, ¿sí? O sea, en la primera mitad, con un aumento de la cantidad de electrones D, que eso se traduce en una estabilización del enlace metálico. Pero a medida que seguimos moviéndonos en el grupo, en el período, estos electrones van a ir poblando capas con un carácter antienlazante mayor, lo cual se traduce con un debilitamiento de este enlace. Y para la segunda y tercera serie de transición vemos prácticamente un invariante, el radio, conforme bajamos en el grupo, y eso tiene que ver con la contracción, o sea, el efecto que se denomina contracción lantánida, y se asocia con digamos, un pobre apantallamiento de los orbitales F, y entonces un aumento de la carga nuclear efectiva de manera mucho mayor, y eso hace que los radios sean menores a los esperados. Bueno, otra de las propiedades que podemos analizar para poder vincular o que se vinculan con la unión metálica es la temperatura de fusión, ¿sí? La temperatura vinculada a el cambio de estado del metal sólido al metal líquido, ¿sí? O sea, esta temperatura va a estar íntimamente relacionado con la fortaleza o la estabilidad de la unión metálica. Recordemos brevemente qué pasaba para los metales del grupo 1, ¿sí? Donde teníamos algo que se distinguía claramente, estas uniones metálicas, donde tenemos muy poquitos electrones que contribuyen a
a la unión metálica, entonces estábamos hablando de metales con temperaturas de fusión prácticamente cercanas a la temperatura ambiente. A esto también sumaba un pobre empaquetamiento del estado sólido cristalino. Cuando pasábamos a los metales del grupo 2, veíamos un aumento, sí, que se vinculaba con un empaquetamiento un poco más eficiente, en el caso, o sea, un empaquetamiento compacto en el caso de alguno de ellos, y en el aumento de un electrón en la capa S, ¿sí? Y bueno, vemos cómo en el caso de los metales de transición, bueno, la presencia de los orbitales D se asocia directamente con una mayor estabilidad, una mayor fortaleza del enlace metálico. Y también podemos ver a medida que, o sea, para cada grupo, si acá tenemos los distintos, o sea, cómo a medida que cambia Z, cómo pasa por un máximo, ¿sí? Y luego va disminuyendo a medida que cambia, o sea, aumenta Z, y eso tiene que ver con justamente la ubicación de digamos, del llenado, de cómo es el llenado de la banda D, y la ubicación de los electrones en orbitales del tipo antienlazantes. El caso extremo lo vemos en el mercurio, donde tiene características similares a la que veíamos para los metales del grupo 1, donde ese enlace metálico es tan débil que la temperatura de fusión está por debajo de la temperatura ambiente y tenemos un metal líquido a temperatura ambiente. Acá vemos en especial para el grupo 1, ¿sí? Donde pasa por, como decíamos, pasa por un máximo y luego tenemos una disminución y tiene que ver con justamente el debilitamiento del enlace metálico. Otra de las propiedades es la energía asociada al cambio de estado del metal sólido al metal gaseoso, la entalpía de atomización, y vemos un comportamiento similar, o sea que vamos de energías muy bajitas a un máximo, ¿sí? Asociado por cuando llegamos a la mitad, ¿sí? En el caso vemos como hay ciertas anomalías, pero básicamente sigue la tendencia, ¿sí? A medida que aumentan los electrones D, eso se traduce con una mayor estabilidad del enlace metálico, pero luego el aumento progresivo de esos electrones implican un debilitamiento del enlace porque se van ubicando en bandas del tipo antienlazantes. Bueno, ahora vamos a pasar a los estados de oxidación y la química redox de los metales de transición. En esta imagen que vemos acá, vemos todos los posibles estados de oxidación que se conocen, o sea, los más comunes para los distintos metales. Y en celeste vemos los más estables, ¿sí? Vemos cómo en la primera mitad digamos, de cada serie, o sea, vamos a detenernos en la primera serie, podemos decir que para la mayoría de ellos tenemos el estado de oxidación más 3 como el más estable, y a medida que vamos de la mitad de la serie para la derecha, el estado de oxidación más estable es el más 2, ¿sí? O sea, y los extremos donde tenemos, en el caso del escandio únicamente adopta el estado de oxidación más 3, y en el caso del zinc únicamente adopta el estado de oxidación más 2. Vemos hacia la mitad cómo podemos ver que se adopta el máximo posible, el estado de oxidación máximo, ¿sí? Recordemos la configuración electrónica externa, en el caso del manganeso es 4s2, ¿sí? 3d5, y el estado de oxidación más 7 implica perder todos los electrones de valencia, ¿sí? Y a medida que vamos del manganeso hasta el zinc, vemos que no se adoptan los estados de oxidaciones mayores para cada uno de los grupos.
Eso cambia a medida que bajamos, ¿sí? En la tercera serie y en la cuarta serie, donde sí vemos casi en todos los casos, salvo los de la derecha, donde sí se adopta el máximo estado de oxidación, ¿sí? Acá en esta imagen se representa lo de recién, pero con otra, digamos, de otra manera, y vemos cómo hacia el manganeso, ¿sí? Bueno, rutenio, osmio, o sea, el grupo del hierro, en el caso de la segunda y tercera serie, sí se adopta el máximo estado de oxidación posible. Acá vemos un diagrama de Frost, donde tenemos todos los diagrama de Frost en medio ácido, donde vemos, bueno, para la primera serie de transición, y vemos nuevamente cómo el estado de oxidación más 2 y más 3 es típicamente el más estable, salvando, bueno, algunos casos donde el más estable son otros, y también vemos cómo los estados de oxidación, los que denominamos máximos, ¿sí? Solamente son asequibles en el caso de los metales hasta el manganeso, ¿sí? En este caso sí hay una especie representada de hierro más 8, o sea, si bien típicamente el máximo que se reporta como más es el más 6, pero bueno, hay trabajos científicos que reportan especies más 8 que son muy inestables. Otra de las propiedades que podemos mencionar es la energía de ionización. Acá tenemos la segunda energía de ionización y la tercera energía de ionización, y salvo algunas excepciones, vemos la tendencia correcta, ¿sí? A medida que nos movemos hacia la derecha, que vamos de titanio a cobre, la carga nuclear efectiva aumenta, y esto se vincula con el aumento de la energía de ionización. Algunas de las cosas para comentar o propiedades destacables de algunos de los metales son, por ejemplo, los que están bien a la derecha y abajo, ¿sí? En la segunda y tercera serie, que son los denominados metales nobles, que son metales que se encuentran como metal cero, ¿sí? O sea, acá tenemos son metales que no se oxidan fácilmente, y tenemos acá los del grupo 11, que son los metales que no son oxidados en agua ácida comúnmente, y son metales que tienen muchos usos para entre ellos para joyería, ¿sí? También estos metales se denominan metales de acuñación, que son los metales que se utilizan típicamente para hacer monedas. Vamos a analizar cómo va cambiando el potencial de reducción para esta reacción que está representada acá, que es la reducción del ion metal más 2 al metal sólido, ¿sí? Conforme nos vamos desplazando hacia la derecha en la primera serie de transición. Y esto se puede vincular con la estabilidad del ion más 2, con la estabilización, o sea, con la estabilidad del estado de oxidación más 2. O sea, vemos que el potencial de reducción aumenta a medida que nos movemos hacia la derecha, o sea, vemos cómo es muy estable el estado de oxidación más 2 para los primeros elementos de la serie, y vemos que hay una cierta anomalía en el caso del zinc más 2, donde el ion zinc más 2 es sumamente estable, y otra de las características que podemos ver, como en el caso del cobre, ¿sí? Del cobre más 2, digamos, es un potencial muy alto, o sea, más alto que el resto de los metales de la serie. Una de las reacciones interesantes para discutir con este dato es la obtención de hidrógeno a partir de la reacción de los metales en agua acidulada o con los protones del agua, ¿sí? Vemos que esta reacción va a ser favorable termodinámicamente para todos los primeros metales de la serie hasta el níquel,
pero en el caso del cobre, al tener un valor mayor al potencial de reducción del agua, no vamos a poder, o sea, la reacción no va a evolucionar hacia la oxidación del metal y la generación de hidrógeno. Pero en el caso del zinc, como les decía recién, se observa la gran estabilidad del ion zinc más 2 y entonces con zinc es posible la obtención de hidrógeno, o una vez que colocamos zinc metálico en una solución acuosa ácida, vamos a obtener hidrógeno y el metal se va a oxidar. Acá vemos la otra, digamos, la reacción de reducción del ion más 3 al ion más 2 y vemos cómo es negativa, o sea, el potencial de reducción es desfavorable en el caso del vanadio y del cromo, pero es muy alta para el manganeso y, bueno, tanto para el hierro como el cobalto es positiva. Estas reacciones, digamos, ¿por qué uno lo analiza la estabilidad de las reacciones que estamos estudiando en agua? Porque, bueno, la mayoría de la química que se desarrolla es en medio acuoso, entonces es importante saber la estabilidad de estos iones en agua, ¿sí? Si va a haber si vamos a observar la reacción que queremos observar o vamos a obtener la especie que deseamos obtener del ion metálico, o va a estar ocurriendo la reacción en agua. Lo que vemos es conforme el valor de potencial de reducción de cobalto 3 a cobalto 2, el ion cobalto 3 en agua va a ser sumamente inestable. ¿Por qué? Porque su potencial de reducción es mayor al potencial de reducción de agua a oxígeno, ¿sí? O sea, de oxígeno a agua. Entonces, en agua va a reaccionar con agua y liberar oxígeno. Por otro lado, el vanadio la reacción de vanadio más 2 más 3, o sea, la oxidación de vanadio va a ser más estable va a ser más favorable frente a la reducción, digamos, de protones, pero esta reacción, o sea, si bien es termodinámicamente favorable, la cinética es muy lenta, entonces es posible tener iones vanadio más 2 en solución ácida y, bueno, y esta reacción no se va a desarrollar. Este es un diagrama de Frost donde en lugar de ver cómo es la evolución de los estados de oxidación o el potencial de reducción a lo largo del grupo, a lo largo de la serie, lo vemos en el grupo, ¿sí? En esta triada cromo, molibdeno, tungsteno, y vemos algo que habíamos anticipado anteriormente: la mayor estabilidad de los estados de oxidación más 2 y más 3 para los metales de la primera serie, y vemos a medida que bajamos en el grupo cómo la estabilidad de los iones que poseen estado de oxidación mayor aumenta, ¿sí? O sea, vemos cómo hay bueno, en el caso del tungsteno es digamos, la estabilización de el estado de oxidación, la especie con estado de oxidación más 6 es mayor, y hay una mayor estabilidad relativa con los estados de oxidación más 3, como es en el caso del molibdeno. Un diagrama que nos permite estudiar la estabilidad de las distintas especies en función del potencial redox y el pH es el diagrama de Purvé, ¿sí? En este caso estamos viendo como ejemplo el diagrama de Purvé para el hierro. Lo que necesitamos, los datos que necesitamos para su construcción son los datos de potenciales de reducción y los datos vinculados a los distintos equilibrios que se van a dar en el rango de potenciales y de pH dado. Para el análisis podemos ver distintas pendientes, ¿sí? Las curvas van a delimitar las zonas de estabilidad de las distintas especies, y vamos a ver curvas, o sea, rectas con pendiente cero, con pendiente infinito y con determinada pendiente distinto de cero. En el caso de las rectas paralelas al eje Y,
Estas rectas nos van a delimitar procesos que no dependen del potencial. En cambio, las rectas paralelas al eje X nos van a delimitar procesos, ¿sí? Equilibrios que no dependen del pH, ¿sí? O sea, que no están vinculados al pH, sino que que dependen del potencial. Y las rectas con determinada pendiente, es como esta que está acá o esta que está acá, son procesos, ¿sí? Que sí van a depender tanto del pH como del potencial. En esta página web pueden encontrar distintos diagramas de Purvé para distintas especies. Acá tenemos el diagrama de Purvé para el cromo, donde vemos una riqueza una diversidad bastante grande, ¿sí? Porque recordemos que el cromo puede adoptar estados de oxidación desde +2 hasta +6, ¿sí? O sea, el cromo es uno de los que adopta el máximo estado de oxidación. Y vemos cómo tenemos distintas especies, como el dicromato y el cromato, que son las especies de cromo con estado de oxidación +6, que digamos, y que su estabilidad depende del pH, ¿sí? O sea, acá vemos cómo este proceso es un proceso que no depende del potencial redox, porque estamos hablando de especies con el mismo estado de oxidación, pero que sí dependen del pH. Acá tenemos una imagen donde tenemos una solución de cromato, la especie estable medio básico, que es de color amarilla, y de dicromato, que es la especie estable en medio ácido. Por otro lado, cuando tenemos el estado de oxidación +3, también vemos una gran diversidad de especies que son equilibrios que no dependen del potencial redox, porque son especies siempre con estado de oxidación +3, pero sí dependen del pH, ¿sí? Y acá tenemos el equilibrio entre el proceso de reducción, oxidación, cromo 2, cromo 3, donde acá no depende del pH, pero sí del potencial redox. ¿Qué otra característica o qué otro aspecto podemos resaltar de los diagramas de Purvé? Fíjense cómo para esta especie, ¿sí? Vemos una estabilidad, o sea, una zona de estabilidad muy pequeña, es una región muy pequeña, y estos puntos que están acá nos indican que esta especie puede obtenerse a partir de la comproporción de especies +3 y +6, por ejemplo en medio ácido esta especie +6 será la de dicromato, o la comproporción en medio básico a partir de, en lugar del ion +3 como era en medio ácido, sino del trióxido de cromo en medio básico, ¿sí? La comproporción de cromato y hidróxido de la especie de cromo +3 estable en medio básico para dar esta especie de cromo +4. Lo mismo también esta especie, este punto indica que dismuta en estas dos especies que están acá o dismuta en estas dos especies que están acá. Otra de lo que tenemos que resaltar en los diagramas de Purvé, típicamente se indica la zona de estabilidad del agua, ¿sí? Está delimitada por esta línea de puntos roja. ¿Esto qué significa? Que por sobre encima de esta línea tenemos las especies que reaccionarán con agua para dar oxígeno, y por debajo de esta línea veremos las especies, o sea, tendremos las especies que reaccionarán con los protones del agua para dar hidrógeno, ¿sí? Este es el diagrama de Purvé del manganeso. Nuevamente vemos cómo es bien diverso, ¿sí? Y tiene que ver con los estados de oxidación que puede adoptar el manganeso, ¿sí? O sea, pasamos del estado +2 al estado +7. Nuevamente el manganeso es uno de los metales que adopta su máximo estado, o sea, que llega a su máximo estado de oxidación posible, y vemos cómo tenemos las distintas especies conforme nos movemos en el valor de potencial.
y también su vínculo con el valor de pH. Y nuevamente podemos analizar las distintas regiones y sus particularidades. Por ejemplo, en este caso vemos cómo esta especie que es de manganeso más 6, ¿sí? Que tiene una región de estabilidad muy pequeña, es una especie que es estable únicamente, fíjense los valores de pH, ¿sí? Es esta especie que está acá de color verde, donde es posible obtenerla a valores de pH muy extremo y se lo obtiene a partir de la comproporción de la especie de manganeso más 4 y la especie de manganeso más 7, ¿sí? Este es el diagrama de Purdue para el vanadio. El vanadio también es una especie que llega al máximo estado de oxidación posible para el elemento. ¿Sí? Tenemos el estado de oxidación más 2, más 3, más 4 y más 5. ¿Sí? Y vemos cómo tenemos estos estados de oxidación en las distintas especies, a vanadio más 2, que es el color en solución, tiene este color púrpura característico, vanadio más 3 de color verde, vanadio más 4, que la especie es esta que está acá, que es de color azul, y vanadio más 5, que es este catión que está acá y es de color amarillo. Estas imágenes son de la práctica de vanadio, que es dentro del TP de metales de transición, que se parte del vanadio más 5 y se va reduciendo hasta llegar a la especie de vanadio más 2. Otra de las características que vemos en este diagrama es una gran diversidad de especies de aniones que son denominados polioxovanadatos. ¿Por qué polioxo? Porque son aniones caracterizados por puentes oxo entre los centros de vanadio y son poli porque son clústeres de 10 vanadios, o sea, son clústeres multinucleares y acá no hay un cambio de estado de oxidación porque fíjense que el proceso entre esta especie y esta especie depende únicamente del pH porque estamos hablando de iones con el mismo estado de oxidación para el vanadio. Bueno, para terminar este primer video podemos decir que bueno, los metales de transición corresponden al bloque D de la tabla periódica. ¿Por qué bloque D? Porque la configuración electrónica externa está relacionada con la forma de N más 1 S2, ND, donde los electrones que se van sumando conforme nos desplazamos hacia la derecha en el bloque van incorporándose en los orbitales D. Los iones metálicos, que son los que están vinculados a la mayor parte de la química de los metales de transición, corresponden a los iones más 2 y los que subsiguientes, pero básicamente son los iones obtenidos a partir de la remoción de los orbitales D. Es la química de los metales de transición, es la química de los electrones en los orbitales D. Esta otra característica de este bloque es la diversidad de compuestos de coordinación con distintos usos y aplicaciones. Y las propiedades de los metales de transición están, bueno, como les decía, relacionadas con los orbitales D. También describimos cómo es el enlace metálico y lo hicimos mediante el formalismo de estructura de bandas, donde tenemos acá los diagramas para cada uno de los metales conforme nos movemos en la serie. Las propiedades de los metales se puede explicar con cómo es la estabilidad, o sea, por cómo es la estabilidad de la unión metálica y lo que vimos que a medida que aumentan los electrones en estos orbitales D, esta unión metálica se estabiliza, pero pasando por un mínimo y luego a medida que aumenta, pasado ese mínimo, la cantidad de electrones,
al estar ubicándose en bandas antienlazantes, esa unión metálica se desestabiliza, y eso lo vimos en cómo es la tendencia de potenciales de energía de ionización y de la temperatura de fusión. También vimos conforme es esta estructura electrónica de los metales de transición, cómo es la diversidad de estados de oxidación que pueden adoptarse. Vimos los distintos diagramas para poder estudiar la estabilidad de las distintas especies en relación al potencial y al pH. Como siempre, estos temas también los pueden leer de los 2 libros que siempre les recomendamos.